soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Hola, hola, buenas tardes y aquí continuamos con este homenaje, con este especial que les estamos haciendo a todos nuestros maestros en representación de estos 9 extraordinarios seres humanos que nos estarán acompañando hoy, mañana y el domingo. Y en este momento con el maestro Pablo Alexander Muñoz, que nos acompaña desde norte de Santander, una región también bellísima allí en Colombia. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu casa? Hola Ángela, buenas tardes a los maestros de Colombia y de América Latina que nos acompañan en esta jornada de homenaje al educador. Bien, por fortuna bien, cuidándome, cuidando de los míos, enseñando a otros a cuidarse también, aprovechando un clima bondadoso que tenemos hoy en la normalmente calurosa ciudad de Cúcuta. Calurosa ciudad de Cúcuta, una ciudad que además limita allí con nuestro país vecino Venezuela y donde seguramente pues algunas personas han escuchado mencionar de esta región tan bella. Bueno, ya vimos la experiencia, Pablo, y tú gracias por habernos seguido desde el momento cero de esta transmisión. Estuvimos con la profesora Nubia, que trabaja en las áreas de preescolar, el profesor Gustavo en las áreas de básica, y ya estamos contigo. Un coordinador académico, pero que además ha tenido una carrera muy bella en el sector de la educación, porque se ha desempeñado además como docente en el área, en niveles de posgrado, de pregrado, también docente allí en educación básica y media, y ahora ejerciendo este rol tan importante en las instituciones educativas, que es la de coordinación académica, que es ese vínculo entre la dirección y los docentes. Entonces ustedes juegan un papel allí integrador y articulador muy importante, y sobre todo porque la mayoría de coordinadores académicos, como es este caso tuyo, tienen una fuerte vinculación con la pedagogía y la mayoría de ellos son además maestros. Pero tú además, Pablo, combinas tu ejercicio docente con un ejercicio de investigación. Tú tienes artículos publicados, has también participado en la publicación de libros y recientemente has venido investigando sobre todo lo que se está presentando hoy en este reto tan grande que tenemos en el mundo alrededor de la pandemia. Y tienes un artículo muy lindo que se llama El oficio del maestro en la fundación de una cultura de paz, y sobre eso quieres guiar la conversación que vamos a tener hoy. Bueno, decirte gracias por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros, Pablo, en este homenaje que les hacemos a ustedes, héroes silenciosos, que han hecho una labor increíble. Pablo, cuéntanos cómo llega a ti el deseo de convertirte en un maestro, de ser un docente, porque si vemos tu recorrido académico, pues esto lo has llevado de la sangre desde hace muchos años y tú eres joven. Bien, yo me inicio trabajando en grupos juveniles como un integrante común y corriente. Voy descubriendo en mí algunas capacidades de liderazgo en ese ámbito. Me inclino por la docencia, por vocación, por experiencia, porque identificaba algunas competencias que me facilitaban el trabajo. Apenas inicio estudios en la universidad, estoy combinando ese trabajo con la práctica pedagógica, y pues devino luego la necesidad de seguir estudiando, de seguir profundizando, de investigar, de indagar, de escribir, y digo que es fruto de la pasión de un educador que se ve muy desafiado al encontrar a veces la contrariedad que hay entre lo que ofrece y enseña la academia y lo que demanda la realidad del encuentro con los estudiantes. Que esa brecha la hemos visto muchos que estudiamos los temas
de pedagogía y sobre todo los temas de inclusión y los temas de equidad. ¿Qué tan interesantes esas investigaciones que tú realizas, Pablo? Porque además creo que parte importante de la labor de todo maestro es sistematizar sus experiencias pedagógicas, y la mejor sistematización es a través de artículos, por ejemplo, como los que tú haces, que están en revistas indexadas, además de que participen en la publicación de libros, porque ustedes tienen una experiencia hermosísima que bien vale la pena que se conserve a lo largo de muchas generaciones. Y encontramos muchísimos maestros a lo largo de nuestra vida que tienen un conocimiento inmenso, pero no se sistematiza, y ese conocimiento desafortunadamente tiende a perderse. El conocimiento se multiplica en la medida de lo que hace Pablo, que es sistematizarlo a través de estrategias. Es que se me subió acá la Unicorn, entonces estaba como preocupadita que porque no le prestaba atención, pero aquí estamos las dos, tranquilita, no te preocupes que aquí estoy contigo, también demandando un poco de cariño y de atención para ella, porque hemos estado toda la tarde conectaditos, haciendo pruebas y demás, y además con estas dos personas que te antecedieron. Pablo, cuéntanos allí en tu rol de coordinación académica, ¿cuál es ese rol principal de un coordinador académico? Y no solamente ahora que estamos en este desafío frente a la pandemia, el rol importante de un coordinador académico en una institución educativa es ¿cuál? Básicamente ayudar a visionar el quehacer educativo de las prácticas de los maestros desde lo pedagógico, ¿sí? El coordinador académico tiene ese rol de mediador entre la cultura académica que nos dice hacia dónde debíamos ir o debemos ir con la educación, qué debemos enseñar, cómo debemos enseñar, y el trabajo, el quehacer que realiza el maestro en el aula día a día. Particularmente en esta pandemia, por fortuna, se nos cambiaron los roles. He escrito por ahí que cuando parecía que ya teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, y esto me pareció muy afortunado porque el rol del coordinador dejó de ser tan burocrático como a veces se nos vuelve, para volver a lo esencial de la educación, que es el acompañamiento de las personas. Y en mi caso particular, tengo una opción muy clara y definida por el acompañamiento a los últimos, a los que se nos pueden rezagar, a los que se nos van quedando, a los que la brecha digital nos dejó por fuera, ¿sí? Entonces he asumido este reto desde esa perspectiva de acompañar, y no solo a estudiantes, porque también he tenido la fortuna de acercarme, curiosamente en la distancia, acercarme mucho más a los maestros, a las situaciones que están viviendo, a los padres de familia y a nuestros estudiantes. Qué bonito eso que dices, porque además entendemos que en estos cargos de corte administrativo, el día a día empieza a envolverlos en unos temas de carácter más administrativo que pedagógico, y van perdiendo esa esencia. Y lo que tú dices es cierto, cómo retornar de nuevo en esos cargos burocráticos a acompañar la esencia, que es acompañar a los docentes y a los estudiantes, que son el motivo de ser y la razón de ser de toda institución educativa. Pero a veces los ejercicios de administración, los documentos, los informes, pudieran llevar a veces a que se desvíe un tanto ese rol de las coordinaciones como en la que estás tú. Pero qué interesante que sigas manteniendo ese foco, siendo esa interlocución, pero desde un punto de vista, ante todo, pedagógico. Tú, en el artículo que tú escribiste, en este último escrito que tú hiciste sobre el oficio del maestro en la Fundación de la Cultura de la Paz, tomabas como referencia un artículo de Semana que habla de educar en circunstancias de incertidumbre. Cuéntanos un poco más cómo ha sido eso, porque yo sé que tú has venido investigando cómo es educar en una época para la cual no estábamos preparados, lo hablábamos antes, y es, nosotros no tuvimos en una facultad de educación quien nos enseñara cómo gestionar una pandemia para nuestros estudiantes, inclusive para nosotros mismos. Sí, yo comienzo por plantear que la incertidumbre es una condición de la existencia habitual, recurrente, cotidiana. Lo que pasa es que en este momento parece agudizarse mucho más, pero en realidad en nuestra vida cotidiana, ordinaria, cuando vivíamos entre comillas de manera normal y nos podíamos mover de un lado a otro, ya existía la incertidumbre. Los abuelos nos enseñaban que uno sabe cuándo sale de su casa, pero no sabe cuándo regresa ni en qué condiciones, ¿sí?
esta pandemia nos ha puesto de cara frente a esa realidad, pero cuando las situaciones están dadas, uno puede asumir diferentes actitudes frente a ellas. Una de ellas es desesperarse, volverse pesimista, volverse fatalista, u otra es preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me cabe hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esto? Y creo que es el modo como los maestros estamos sorteando la incertidumbre. Bueno, vamos a empezar a sembrar certezas, vamos a empezar a recorrer caminos para irlo enseñando, para irlos compartiendo con los demás, y que no necesariamente el no saber en qué termina todo esto, el no saber las noticias con las que vamos a amanecer mañana, nos lleven al pesimismo o a perder la esperanza, y mucho menos como educadores, ¿no? Que no nos cabe ser educadores sin tener esperanza. Esa palabra es muy linda, lo de la esperanza, y tú también mencionaste algo muy bello, y es sembrar optimismo. Bueno, ¿cómo se hace esa siembra, Pablo? Y sobre todo que tú estás trabajando directamente con los maestros, para quienes, y luego que ellos van a trabajar con sus estudiantes. ¿Esto cómo se logra? Aquí está. ¿Esto cómo se logra hacer esa transición en los docentes para sembrar esperanza en ellos? ¿Qué actividades realizas tú desde tu rol de coordinador académico? Que esto es muy valioso que lo socialicemos, porque seguramente servirá también de inspiración para tantos otros. Sí, en principio es muy importante que respetemos la autonomía de las personas para poder vivir la experiencia y no sofocarlos, no fatigarlos, no estar interviniendo, tratando de resolver los problemas por los demás. Luego, para comprender o la gravedad del asunto, las grandes posibilidades que tenemos como educadores en esta situación, es muy importante que cada quien pueda vivir su experiencia. En segundo lugar, que nosotros como educadores podamos servir de puente, ¿sí? Para que los maestros, los estudiantes, los padres de familia, los mismos directivos puedan expresar su propia experiencia, puedan volver la palabra, puedan concretarla a través de sentimientos que a veces nos cuesta mucho, ¿sí? Cuando llamo a alguna persona, le pregunto cómo está, entiendo que he preguntado muy mal porque siempre me responden bien, pero no están bien. Cuando pregunto por los sentimientos, les cuesta mucho plasmar esos sentimientos con un nombre, con un sustantivo, describir: me siento triste, hoy amanecí melancólico, hoy estoy eufórico, hoy estoy contento. Nos cuesta mucho hablar de sentimiento. Entonces la tercera instancia es como que las personas aprendan a elaborar sus sentires acerca de esto, ¿sí? Y en un cuarto momento empezar a desafiar tanto el sentimiento como el pensamiento de las personas, de ver que todavía muchas de las cosas que nos quedan por vivir están en nuestras manos, y si tenemos esperanza y si estamos convencidos de lo que estamos haciendo y sabemos que hacemos con honestidad el desarrollo de este hábito, de esta virtud, mejor, de cuidarnos, pues muy seguramente se nos van a seguir abriendo muchas posibilidades. Es el trabajo como educadores, sembrar ese optimismo, esa esperanza, pero a partir de la experiencia de la gente, no llegar con la prédica, con ese optimismo ingenuo, ¿sí? Falto de realidad, que dice que todo va a ser color de rosa y demás. No, porque eso es de entrada negar la experiencia que está viviendo cada una de las personas que hacen parte de nuestras comunidades educativas. Qué interesante eso que tú has anotado allí, Pablo, porque esto se asemeja a una etapa de duelo. Aquí también hay pérdidas. Los duelos no solamente se dan cuando alguien fallece, se da cuando hay pérdidas. Y aquí hay una pérdida de la libertad, de la tranquilidad. Hay unas pérdidas que muchas personas están gestionando, y permitirles a estas personas que vivan este momento con esas etapas del duelo, empezando por la negación. Y yo creo que a muchos nos pasó esto cuando empezó esta pandemia y lo veíamos al otro lado del mundo. Jamás imaginamos que nos iba a pasar a nosotros. Y ya luego vienen unos momentos de resistencia, vienen también aquellos momentos finalmente donde hay unas crisis emocionales, que eso es importante que quienes estén en cargos de dirección académica o en cargos de dirección docente, por favor acompañen. Pablo nos habló de algo fundamental, y es permitirle a ese docente también desempeñarse dentro de su rol y darle esa autonomía para que él pueda generar estrategias diferentes, para que pueda generar acciones pedagógicas distintas. Inclusive, Pablo, para que se salga de ese modelo
y de esa guía pedagógica que han tenido por años, porque es que aquí valen todos los desafíos, todas las actividades que quizás antes no se hacían, pues ahora son bienvenidas dadas estas circunstancias en las que nos encontramos. Tú, Sí. adelante. Aquí nos encontramos con dos desafíos grandes que recojo también en tus palabras. El primero de ellos es la necesidad de la resiliencia. Tal vez ya no es una opción, es una necesidad. Y he venido trabajando ese concepto, apoyándome obviamente en los aportes que en principio nos ha dado la psicología y su experiencia y su investigación en ese campo, pero he querido hacer una lectura pedagógica del término. Y otro término que se nos ofrece aquí, bien importante y un clave que quisiera abordar tal vez más adelante, es el término de la autonomía, ¿sí? Que no es solamente autonomía para el docente, sino que hay algunas cosas que pedagógicamente nos deben inquietar para iniciar ese trabajo. Me gustaría ampliar un poco el trabajo que he venido haciendo sobre resiliencia, ¿sí? Claro, eso te iba a proponer, que de una vez trabajáramos esos dos conceptos que tú has venido manejando y que nosotros los psicólogos lo hemos también incorporado muchísimo en estos últimos meses. Y quisiera que esos términos de resiliencia y autonomía, si nos pudieras también manejarlos desde algo que tú en el artículo escribiste de volver a lo esencial. Y creo que tiene mucho que ver con estos dos elementos que tú estás mencionando, Pablo. Sí. Una primera necesidad que se nos ofrece, Ángela, es el trabajo de formación de personas resilientes. Y no hablo solamente de estudiantes, sino de las comunidades educativas, de los papás, de las familias resilientes, equipos directivos que sean resilientes. Pienso en cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Estamos entendiendo aquí la resiliencia como la capacidad que los seres humanos podemos desarrollar para sobreponernos exitosamente a situaciones adversas. De alguna manera, particularmente en Colombia, estamos acostumbrados al aguante, al soportar. Algunos le llaman de una manera equívoca la tolerancia, y nos estallan bombas y nos hacen masacres y nos hacen amenazas y demás, y ahí seguimos viviendo la vida, pero no necesariamente nos sobreponemos con éxito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, nos traemos ese término prestado de la psicología que particularmente en la escuela parece ser muy ignorado. Parece que fuera trabajo solamente del psicólogo, eventualmente del trabajador social o de otro humanista, pero los pedagogos nos solemos desentender, ¿sí? Para hacer algunas predicciones al respecto, la Asociación Americana de Psicología nos hace dos apuntes que me parece valioso rescatar. Uno, que la resiliencia es un proceso, no es una realidad inmediata, no es un don que alguna persona en particular tiene, sino que es un proceso y todos la podemos desarrollar. Eso es clave que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Como proceso, no sea de manera inmediata, pero la buena noticia es que no es exclusivamente de algunos, ¿sí? Sino que todos los seres humanos estamos en capacidad de desarrollarlo, ¿sí? Lo otro es que no necesariamente quien se llega a ser resiliente es una persona que es inmune al dolor, que no sufre, que no le duele, que no padece, que no vive un duelo, ¿sí? Sino que es todo lo contrario, es justamente porque esa persona sufre dolor, padece algún sufrimiento, que se detona una dinámica interna con apoyo en recursos externos también, que ofrecen como respuesta sentimientos, pensamientos, acciones que ayudan a superar la crisis. ¿Sí? Bueno, es un proceso largo, complejo, pero muy interesante, y que es justamente a partir de esas situaciones límite o de esas situaciones de crisis como la hemos venido descubriendo. Nadie se la inventó, se descubrió en los seres humanos en su manera de enfrentar ese tipo de situaciones límite, pero que pienso que en pedagogía estamos en mora de desarrollar. Es decir, es urgente que nosotros eduquemos a nuestros niños en la capacidad de ser resilientes, ¿sí? Para ello he propuesto en algunos de mis artículos recientemente publicados como 5 principios que brevemente voy a enumerar, y en la medida que sea posible pues los iremos desarrollando, porque me interesa centrarme también en la autonomía. Para cómo educar para ser resilientes, necesitamos en primer lugar una pedagogía de la prevención y una educación para el cuidado, ¿sí? Una pedagogía de la prevención que
atienda con urgencia la necesidad de preservar la salud y de preservar la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ya lo abordaremos más adelante, una pedagogía de la autonomía y una educación para la libertad. Si nuestros procesos educativos no se basan en la autonomía de las personas que están aprendiendo y de las personas que están enseñando, tiende a ser una especie de domesticación, de amaestramiento, una cosa que no se soporta en la estructura básica de los seres humanos. Lo tercero, una pedagogía del potencial y una educación para ser capaz. Hoy más que nunca necesitamos trabajar sobre lo que las personas son capaces de hacer. No podemos quedarnos únicamente en lo que han venido siendo, en lo que alcanzamos a percibir, en lo poquito que puedan dar, sino cómo hacemos avanzar el proceso de desarrollo y de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque los educamos de acuerdo a lo que pueden ser y no a lo que el maestro cree que debe hacerse. ¿Sí? En tercer lugar, una pedagogía de la estética y una educación para la alegría. Es urgente que nuestras prácticas pedagógicas rescaten la sensibilidad, la capacidad de apreciar y de producir cosas bellas en los estudiantes y sobre todo de pasarla bien, ¿sí? Yo lamento mucho leer en redes sociales y en otros medios, ver memes y publicaciones donde los estudiantes se quejan de que están padeciendo la educación. Y me pregunto si eso en el fondo es educación, si no hay alegría, si no hay goce estético. Y finalmente, como quinto postulado, principio de una educación para la resiliencia, una pedagogía del acompañamiento y una educación que nos ayude a afianzar lo que ya se ha aprendido. En términos generales, es lo que planteo como una pedagogía de la resiliencia. Yo quisiera recoger de allí varios elementos que tú muy organizadamente nos has venido entregando, Pablo. Allí pueden ver un investigador, un coordinador académico que se dedica también a temas de escribir, y esto es fundamental. Evidentemente, Pablo, yo valido lo que tú dices en el sentido que el concepto de resiliencia ha sido más utilizado desde estas áreas nuestras. Estamos hablando de las áreas de la psicología, del trabajo social, de la sociología, pero en la educación, que debería ser un elemento fundamental, pues el tema de la resiliencia no es un tema que se maneje a profundidad y que se maneje de manera completa, incluyendo, por ejemplo, la incorporación de este concepto dentro de los currículos. Casi nunca se habla de este en el marco pedagógico. Y en este momento es que caigo en cuenta de eso, porque tuve la oportunidad, por supuesto, en esos 20 años que estuve vinculada al sector educativo, casi nunca escuché hablar de este término, y qué bueno que tú lo estás rescatando hoy a partir de estos 5 postulados que nos has entregado. La resiliencia, además, para nosotros los psicólogos ya sabemos que viene desde el concepto de la ingeniería, de allí lo tomamos, cuando los materiales se juntan y cuando los materiales tienen estos fenómenos que vuelven nuevamente a transformarse y vuelven a tomar su posición original. Eso más o menos es lo que ocurre en el organismo nuestro, y por eso acudimos a este término para hablar de aquellas situaciones complejas, situaciones como lo que estamos viviendo hoy, pero ante todo lo que tú dices es fundamental. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes. Este no es un don exclusivo de algunas personas o que pertenezca a algunas sociedades. Todos los seres humanos nacemos con esa posibilidad, y por eso tan interesante lo que tú nos dices, y mucho más aún que se incorpore este concepto y este elemento como parte de la pedagogía. Qué interesante ahora, Pablo, si nos puedes hablar de ese segundo concepto al que tú hacías referencia, que es la autonomía, que además también está incorporado como uno de los 5 postulados de la resiliencia. Sí, en educación tenemos la mala costumbre de esperar que las cosas nos lleguen hechas, ¿sí? De suponer que ya las personas vienen con interés o vienen preparadas para, y no partimos de una línea de base, no partimos de una realidad. He participado en algunas experiencias de educación popular y de trabajo con niños de la calle, y me llamaba la atención que los educadores neófitos en ese campo pretendían comenzar, por ejemplo, una clase con niños de la calle como si ya supieran el ABC, como si supieran lo que es habitar un aula, como si supieran lo que es tomar un lápiz, guardar silencio, pedir la palabra. Lo daban por hecho. Lo mismo nos pasa en educación. Pretendemos que vamos a arrancar un proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de que estamos en época de pandemia, pero los estudiantes ya deben venir preparados para esto y ya deben mirar a ver cómo se resuelven. En ese sentido,
tocamos el asunto de la autonomía, que se nos vuelve un problema porque aquí esta situación crítica puso en crisis la educación cuando los maestros empezamos a darnos cuenta que no habíamos preparado a nuestros estudiantes para que hicieran con autonomía sus tareas, para que desarrollaran procesos de aprendizaje con autonomía, sino que fue un presupuesto y un presupuesto falso. Entonces yo como maestro elaboro una guía muy bien intencionada, pedagógicamente orientada, didácticamente estructurada, pero no me pregunto si yo logré educar a mi estudiante para que él con autonomía la pudiera desarrollar. Y es ahí donde esta educación en casa, esta educación a distancia, está fracasando, está generando aburrimiento, ¿sí? Está agobiando más a los estudiantes porque los padres de familia han tenido que entrar a asumir el rol de maestros para el cual no están preparados, para el cual pierden la paciencia fácilmente y en el cual se están frustrando. No es raro que los directivos y maestros estemos recibiendo llamadas o comunicaciones de padres de familia que digan, a estas alturas, no, yo ya prefiero que mi hijo pierda el año porque yo ya no puedo, no hay modo de que él aprenda, de que él se siente por sí mismo, de que él se organice, de que organice su espacio de estudio, que haga las tareas con orden. Creo que se nos olvidó primero educar para que el estudiante fuera capaz de hacer su trabajo de aprendizaje y desarrollo con autonomía, ¿sí? ¿Qué entendemos por autonomía en este caso? La capacidad que desarrollamos las personas para sentir, para pensar, para actuar, para desarrollarnos y aprender por convicción propia o de manera deliberada. Estamos acostumbrados a que la educación es una especie de adiestramiento, de domesticación, donde hemos acostumbrado tanto al estudiante a obedecer que cuando no estamos ahí para dar las órdenes, no logra él emprender su propio proceso con libertad, ¿sí? ¿Qué aspiramos con educar para la autonomía y para la libertad? Que el estudiante logre resolver con suficiente independencia los desafíos de su escolaridad en casa. Es un problema que ya veníamos trayendo y es una discusión que yo he tratado de adelantar en diferentes procesos educativos a lo largo de muchos años, nada más con el tema de las tareas. Imaginémonos que estamos en la vida normal que llevábamos antes de esto, ¿sí? Y la quejadera de los maestros de que 40 estudiantes, solamente 2, 3 o 5 trajeron la tarea. La pregunta es, ¿estaban suficientemente motivados y capacitados para hacerla con autonomía y para hacerla o resolverla con éxito? Y la respuesta siempre es no. ¿Por qué? Porque los maestros damos por supuesto que ya los estudiantes lo lograron y ellos mirarán de dónde sacan recursos, de dónde sacan fuerza, de dónde sacan talentos, ¿sí? Muchas veces incluso evaluamos eso, evaluamos la autonomía y discuto con los maestros en buena tónica pedagógica constructiva, es por qué evaluamos aquello para lo que nunca hemos educado, ¿sí? En este caso de la autonomía es supremamente evidente que nos ha faltado fortalecer esa competencia en los estudiantes para emprender por sí mismo, para abordar con libertad y superar con satisfacción los retos de aprendizaje que le estamos proponiendo. Qué tan interesante todo lo que nos estás compartiendo, Pablo. Estamos hablando con Pablo Alexander Muñoz. Él es coordinador académico en una institución educativa en norte de Santander, allí en Cúcuta, y nos está compartiendo en este momento dos conceptos muy valiosos. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros, si nos quieren hacer preguntas, si quieren participar con alguna apreciación frente a lo que Pablo tan organizadamente nos está compartiendo, pues son bienvenidos y aquí vamos a presentar ahorita los diferentes mensajes que ya nos han venido llegando, pero esta es la esencia de una transmisión en vivo, que la gente también se conecte con nosotros y que logremos también que ustedes puedan interactuar acá con el invitado. Pues ya lo hablamos en estos dos conceptos fundamentales, la resiliencia y la autonomía. Y también mientras te escuchaba, yo me decía, es que si la situación además terminara solamente en la etapa académica y escolar, es decir, hasta ahí llega el hecho de que no estemos preparados ni para ser resilientes ni para ser autónomos, pero es que esto se transfiere luego a nuestro mundo productivo, a nuestro mundo personal, y es allí donde cuando se nos presentan situaciones de vida, pues, y si no estamos preparados para la resiliencia, pues nos dejamos caer muy fácil. Y en los empleos o en el mundo productivo se está viendo
que las personas también manejan esa misma dinámica que traemos del colegio o de la universidad, y es que no hemos desarrollado esas autonomías y estamos siempre sujetos a lo que alguien nos diga. Entonces, yo tengo un coordinador, el coordinador, un jefe, me tiene que decir yo qué hago. Pero no, se supone que yo debo tener iniciativa, creatividad, innovación, yo tengo que tomar también la idea. Si esos dos componentes a los que Pablo Alexander ha hecho referencia, de la resiliencia y la autonomía, no se gestan desde el momento académico, desde nuestra formación de base, va a ser muy difícil que de adultos nosotros logremos desarrollar estas dos competencias o estas dos habilidades para la vida. Sí, Ángela, fíjese que en muchos casos los maestros que hacemos las cosas tradicionalmente, seguramente cuando se nos presentó el desafío y nos dijeron, bueno, en 1 o 2 semanas vamos a tener que enseñar en línea, ¿sí? Chao al tablero, chao a las aulas, chao al colegio. La compulsión seguramente se dio por qué temas voy a dictar o qué tema voy a abordar en la próxima guía o recurso pedagógico, cuando la situación nos estaba demandando más que temas, es actitudes y capacidades y competencias para vivir. Por eso uno de los primeros postulados que yo planteo es una pedagogía de la prevención y una educación para el cuidado, porque lo primero que hay que aprender estos días es a preservar la vida, es lo urgente. Y ese, si lo quieren volver tema, ese debería ser el tema de reflexión. ¿Sí? Lo queremos hacer competencias, es la competencia de cuidar de sí mismo y de cuidar a los demás. Y si se ha logrado esa competencia, pues sigamos enseñando en espectros más amplios a que nos cuidemos entre todos, es lo primero. Y lo segundo que planteaba es, bueno, ya logramos que los niños aprendieran de lavarse las manos en adelante, que los maestros aprendieran, que nuestras familias aprendieran. Ahora el asunto es cómo empezamos y qué tanto tiempo le dedicamos a educar para que lo hagan con autonomía antes de emprender con temas y con unidades temáticas y con contenidos y demás, ¿no? Pues Pablo, tú nos estás dejando acá unas reflexiones bien interesantes ya frente a lo que viene. Y es, me gustaría que luego vamos a ir a leer los mensajitos, pero luego los mensajitos nos encantaría que nos respondieras a esta pregunta, y es, ¿qué aprendizajes nos está dejando todo esto? Porque con seguridad, y lo estamos viendo también desde un punto de vista optimista, todo esto tiene que generarnos aprendizajes, desafíos importantes dentro del cambio del rol docente que traíamos, dentro del desempeño profesional en el que está pues, el componente académico. Cómo esto también va a generar un cambio en los docentes, en los directivos, en los mismos estudiantes, y que inclusive tendría necesariamente que llevar a rediseñar unos currículums diferentes a los que hemos venido trabajando hasta este momento. Todo empieza desde allí, y si no lo vamos a hacer, entonces es que no aprendimos. Vamos a leer estos mensajitos tan interesantes que tenemos por acá. Cristina nos está saludando, Irma Leticia también, Dorita Álvarez. Dora es una profesora jubilada del SENA, así que ella ama su pedagogía. María Emma nos dice acá, ella es la coordinadora académica de Happiness, que nos dice la labor del coordinador es fundamental y permitir que el docente desarrolle su imaginación es maravilloso. Ese fue uno de los primeros elementos que Pablo nos tocó, y es permitirle al docente justamente ser autónomo. Estamos siendo coherentes con lo que tú nos estás indicando en estos dos elementos. Por acá, estos dos componentes, la resiliencia y la autonomía, la que tú ya has explicado bastante bien. John Jairo, mi hermano, nos dice, maestro Pablo, buenas tardes, y de antemano, feliz día del maestro, qué gran misión, gracias por todo lo que hacen, y creemos que la mejor manera de darles estos homenajes es mostrando lo que ellos hacen, es dándoles rostro y dándoles visibilidad, que para eso hemos generado este espacio de encuentro. María Emma ha resumido muy bien esos 5 postulados que tú nos has entregado, o esos 5 principios que tú nos entregas dentro de la resiliencia. Y María Emma, quiero decirte además, Pablo, ella es psicóloga y es una de las personas que en Colombia quizás mejor maneja el tema de resiliencia. Si en algún momento pudieras conectar con ella, me encantaría, porque con seguridad los dos tendrían muchos aportes que hacerse. Ella además es un caso real de resiliencia fuerte por una que tuvo en su vida. Entonces me encantaría que quizás más adelante, ella es parte del equipo de dirección de Happiness, y tú que también tienes el deseo de hacer parte de Happiness, pues seguramente allí vas a conectar con ella y seguro que van a tener muchos puntos en común.
Allí nos recuerdan esos 5 elementos a los que Pablo hace referencia hablando de resiliencia, la pedagogía de la prevención y la educación para el cuidado, la pedagogía de autonomía y la libertad, la pedagogía del potencial, la pedagogía de la estética y la alegría y la pedagogía del acompañamiento y todo el componente y todo lo que tiene que ver con afianzar lo aprendido. El punto número 4 me encanta y es lo que se va a encontrar básicamente la gente que llegue a Happiness y es el tema de la alegría y el bienestar. De eso se trata esta comunidad de aprendizaje, de promover y de alguna manera de forzar a que muchas áreas y muchas disciplinas hoy se dediquen también a trabajar en estos elementos sin olvidar que hacen parte constitutiva y primaria de nuestra vida. Y John Jairo nos dice algo muy importante, él como papá dice, Pablo, considero que la guía de nosotros, los padres, siempre fue necesaria, al menos yo siempre lo he hecho. Ahora los padres que nunca lo hicieron, lo ven como algo extraño. Muchos padres solo buscaban desentenderse de sus hijos llevándolos a otro lugar, escuela, colegio. También, esto es un desafío grande también para los padres, Pablo, qué rico que nos contestaras esa primera preguntita o quisieras contestarle algo a John Jairo. Hacer eco de las palabras de John Jairo Henao, que le agradezco que se comunique con nosotros y que nos interpele, me parece que es lo más sabroso de este trabajo que estamos haciendo hoy. Y sí, el trabajo del buen papá se conocía como aquel que se parte el lomo, decimos en nuestra Colombia, para llevar el pan a la casa con tal de asegurar que a su hijo lo retengan media jornada, mediodía o ojalá el día completo en la escuela. Ese es el buen papá que no sabe qué está aprendiendo su hijo en este momento, que no sabe en qué etapa de desarrollo está su hijo, qué problemática o qué aciertos ha venido teniendo, pero estaba ocupado y estaba trabajando. Ese es el buen papá. El rol aquí nos ha ayudado a aterrizar que en realidad, como dice en el caso particular de la Constitución colombiana, la educación es en primer lugar un deber de la familia, que confía o que comparte esa responsabilidad con el Estado, particularmente con la escuela, pero no es como se entiende en las comunidades populares muchas veces, de que la educación es un problema de la escuela y de los maestros y del director o la rectora, qué sé yo. Sí, no, la educación es un problema de la familia que se asocia con el colegio para sacar adelante el proceso de desarrollo y de aprendizaje del estudiante. Esto nos ha ayudado a entender mucho más porque los niños están aquí en nuestra casa. Y es nuestra primera responsabilidad. Si queremos que se desarrolle y aprenda, pues vamos a apoyarnos en lo que los colegios estos días nos están ofreciendo. Pero qué bueno que esta situación haya rescatado el rol o el deber moral y real de emprender el proceso educativo primero en familia. Y sí, tiene que ver no solamente con la formación de hábitos, de actitudes, de valores, sino la formación cognitiva también de los estudiantes debe comenzar a estructurarse desde la casa y puede enriquecerse mucho más con la escuela. Y bueno, y no es por añorar la época en la que nosotros nos formamos, Pablo, pero evidentemente había un acompañamiento de la familia diferente. Yo no voy a ponerlo en juicio de valor, ni más faltaba, pero había un acompañamiento de la familia que hacía un match muy importante con el maestro y entre los dos generaban esos procesos de aprendizaje y de formación de esa persona, bien sea el hijo o su estudiante. Ahora empezamos a ver como en estas últimas generaciones ese desprendimiento de algunos padres, porque también tenemos padres maravillosos, como lo está refiriendo también John Jairo, y como él, muchísimos padres alrededor del mundo que trabajan de manera integral por la educación de sus hijos, pero también que esto sea un momento para reencontrarse en esos hijos y esos padres que quizás por algunas circunstancias académicamente estuvieron distanciados. Y como tú bien lo dices, que ese padre no sabía ni siquiera en qué etapa de aprendizaje y de formación estaba su hijo, y casi que delega la responsabilidad de ese aprendizaje de manera exclusiva a la escuela. Tú dices algo muy valioso. Si el hogar, su casa es el primer hogar de aprendizaje, por algo están en su casa en este momento y no se quedaron en la escuela. Por eso están resguardaditos en su hogar. Es que su hogar es el primer lugar donde se genera aprendizaje y donde se generan hábitos. Es allí, no en la escuela. La escuela refuerza y la escuela acompaña lo que ya el niño también ha adquirido en esos primeros años, que tú bien sabes como investigador que son absolutamente trascendentales en la vida de cualquier ser humano.
Sí, Ángela, difícilmente la escuela puede lograr con sus estudiantes algo que no tenga eco en los hogares. Es muy complicado. En la experiencia educativa como directivo docente, cuando me entrevisto con un padre de familia alrededor de la problemática de alguno de los estudiantes, el primer paso es saber qué piensa el padre de familia de lo que sucedió, cómo lo valora, cuál es su perspectiva, para saber si estamos hablando el mismo lenguaje. Si no es así, si no hay comunión de criterios entre padres de familia y escuela, es muy difícil lograr aprendizajes porque el estudiante se desorienta. Es como cuando hay disparidad de criterios entre papá y mamá. Papá dice vayan, mamá dice no, o viceversa. ¿En qué queda el chico, la niña? Queda completamente perdido. ¿Sí? Él necesita ubicarse y sentirse seguro en su realidad, y esa realidad y esa seguridad la producimos las decisiones que tomamos los adultos de alguna manera. Entonces lo mismo pasa con la necesaria comunión y comunicación entre familia y escuela. Maravilloso esto que nos estás diciendo, y vamos a mirar aquí otros 3 mensajitos que nos están llegando, que me parece muy interesante porque están reforzando esos elementos que tú nos estás entregando, Pablo. Carlos nos dice: el docente guía el conocimiento para la innovación que se materializa en grandes desarrollos. Debemos desarrollar la pedagogía del liderazgo, por supuesto. ¿Le quieres decir algo a Carlos? Sí, también hacer eco del aporte de Carlos Chica. Gracias por estarnos acompañando en esta jornada pedagógica que estamos adelantando. La meta de la educación es formar líderes, ¿sí? Y líderes ojalá en el ámbito sociopolítico, que se proyecten a su comunidad y que no dejen el poder y la autoridad en manos de unos pocos. Pero vuelvo al principio esencial. Mira que muchas veces en el trabajo de aula pretendemos decirle a los muchachos que trabajen en equipos. Si no han desarrollado autonomía para autogobernarse, para administrarse, para disciplinarse, en equipos se pierden y el maestro se desespera y rompe con esa bonita oportunidad educativa y los obliga a cada uno a aislarse en su propio escritorio y a ver cómo se las arregla. Ese liderazgo para el cual estamos llamados a educar comienza justamente con la capacidad de ser autónomo. Solo quien logra un alto grado de desarrollo de su autonomía va a ser una persona capaz de trabajar en equipo y de liderar equipos. Muy de acuerdo con Carlos. Absolutamente de acuerdo, y empecé a mirar toda esa relación entre el liderazgo y la autonomía y la resiliencia, porque el líder tendría que tener esos 2 componentes, absolutamente. Paula Andrea Fernández Vamos nos dice: también me parece importante, y ella habla de la autoestima. Considera tan necesario fortalecer en nuestros estudiantes el autoconcepto, el altruismo, la empatía, la asertividad, entre otros, primordialmente el amor, y lo pone con mayúscula. Y esto tiene todo que ver, y tú nos seguiste desde el inicio, Pablo, cuando hicimos la introducción, que estábamos hablando de lo que dice el Banco Mundial, y es que este es un momento precioso para desarrollar esas habilidades socioemocionales y sobre todo aprender cómo contribuimos más a la sociedad como ciudadanos. Mire, si nosotros logramos aprender esto, póngale al estudiante que pasó el año. Ya. O sea, si logramos despertar esas competencias en nuestros estudiantes, y lo que está diciendo aquí Paula me parece interesante. Si le quieres decir algo a Paula, adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es de alguna manera mi objeto de estudio para un próximo artículo, algo que estoy construyendo, y es de alguna manera una crítica a la educación que se ha ocupado de hablarnos de todo y enseñarnos de todo menos de nosotros mismos. Sí, nos ocupamos de muchas cosas, damos razón de muchos datos, de muchos algoritmos y demás, pero a veces no damos razón de cuál es el sentido de mi propia vida, de quién soy yo y qué represento en mi comunidad, de qué posibilidades tiene mi comunidad y tengo yo dentro de mi comunidad, ¿sí? Pero básicamente no se ha centrado en el trabajo en el yo, y es la única manera de aprender a querernos. Si nos conocemos, difícilmente se quiere lo desconocido, ¿sí? Y muchas veces nos pasa, la escuela no nos educó para conocernos a nosotros mismos y mucho menos para querernos a nosotros mismos. Entonces me parece que la autoestima es un pilar fundamental de la educación y no es simplemente un valor romántico o el trabajo de los psicólogos de la escuela o de la profesora de ética, qué sé yo, sino es un trabajo de todos los maestros, enseñar a conocerse a sí mismo para que se pueda querer, se pueda valorar
y de ahí en adelante sí vendrá la autonomía, vendrá el liderazgo y aquellos valores urgentes para nuestra convivencia como ciudadanos. Que con seguridad esta situación nos está retando a adquirirlos. Paula además nos dice, a propósito de lo que hablábamos, que el hogar es donde se aprenden los valores, los buenos hábitos, que luego se fortalecen en la escuela, y por eso dice, es maravilloso su casa, es la primera escuela. Por eso los estudiantes están guardaditos en su casa y no en las escuelas, porque allí ese es su lugar primario. Y ella termina diciendo esto que me parece muy lindo: mil gracias por el homenaje. Profe Pablo, admirable, para ser coordinador se necesita un gran liderazgo. Te veo como el protagonista de un líder sin cargo, concuerda en muchas ideas que dice este libro, maravilloso, te admiro, abrazos, feliz día. Quizás has escuchado hablar de ese libro, Un líder sin cargo, si no te lo recomiendo. Es un libro muy, muy valioso que básicamente nos habla que todos tenemos, todos somos líderes y no hay necesidad de ostentar un cargo, solamente que se ha tergiversado un poco ese concepto de liderazgo y se ha asociado a ciertos rangos. Entonces, por eso se dice el líder sin cargo. Es muy valioso y por eso te lo recomendamos también. Gracias, Paula, por esa recomendación, por estar acá. Y cerramos con este mensaje de María Emma, la coordinadora académica, que habla del acompañamiento familiar como algo fundamental. Pablo, ya para despedirnos, un mensaje que les quieras dejar a las personas que están conectadas con nosotros, a quienes les agradecemos profundamente el tiempo que nos han dedicado, y que también te dirijas a los mismos colegas tuyos para que, bueno, todo esto que hemos generado durante estos días también permita ese aprendizaje y ese crecimiento. Bien, para puntualizar cosas, queridos colegas de América Latina, padres de familia, estudiantes que nos escuchan, en esta situación que estamos viviendo hay que avanzar, sí, pero más en términos de desarrollo de los estudiantes que en temas. Hay que innovar, sí, pero más en estrategias pedagógicas para superar los obstáculos de aprendizaje que en contenidos. Hay que afanar, sí, pero más en cuanto a competencias para aprender con autonomía que en cantidades y en velocidad de la información. Y finalmente, recordar que si lo urgente es seguir adelante con la educación escolar, lo importante es una pedagogía de la resiliencia. Y de la paz, como también lo has escrito muchas veces en tus artículos, que esa palabra paz también te acompaña a lo largo de tus procesos de investigación. Maestro Pablo, gracias por haber estado con nosotros, por habernos facilitado este espacio para poder poner en palabras reales lo que vive un coordinador académico y su esencia, porque por eso quisimos traer personas, como digo yo, reales dentro de la pedagogía, no alguien que dicte un decreto desde un escritorio, porque desde allí a veces se hacen más fáciles las cosas, pero ustedes están allí en el día a día con los profesores, con los padres de familia, con los estudiantes, respondiéndole al gobierno. O sea, están allí con una cantidad de situaciones que tienen que liderar cada día, y esto los hace protagonistas, por supuesto, silenciosos de toda esta transformación que está viviendo el mundo. Gracias por haber estado conectado. A las personas que están con nosotros les decimos mañana regresamos a las 3 de la tarde, hora Colombia, con otros 3 extraordinarios maestros que también nos van a compartir, como lo hicieron hoy Nubia, Gustavo y como lo acaba de hacer Pablo, sus experiencias reales de cómo ellos han encontrado en esta situación de pandemia un gran desafío y muchísimos aprendizajes que han querido transferir a nosotros. 3 de la tarde, hora Colombia. Y bueno, Pablo, a ti nuestra gratitud por haberte hecho presente también en este evento de homenaje a los maestros. Gracias, muy amables por la invitación, por el compartir, por la audiencia, por los aprendizajes que me llevo de esta experiencia, muy agradable para mí, muy gentiles. Qué lindo, muchas gracias. Y por aquí Mary Tarazona nos manda un mensajito y dice: gracias por compartir, feliz día a los maestros. A ustedes les decimos gracias también y que nos encontraremos ya mañana. Los vamos a dejar, por favor, no se desprendan, nos dejamos con un video con el que iniciamos, que son los docentes que también se han querido hacer presentes, enviándole mensajes a sus estudiantes, que fue una actividad bellísima que hicimos también en el marco de este homenaje a los maestros. Gracias de nuevo y nos encontraremos mañana.
cueste mantenerme en pie.